Así de pie, les pido que permanezcan y busquen en sus Biblias la lectura que les acaban de mencionar, Efesios 1, del 3 al 14. Y todos juntos, hermanos, por favor, vamos a dar lectura. Dice así la palabra de nuestro Dios: Bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas de Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo en la promesa, que es herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Vamos a atender, hermanos, a este tema, ¿verdad?, que es la gloria de Dios. El día de hoy, hermanos, es poder detenernos un momento en este pasaje de la Escritura, como lo acabamos de leer, ¿verdad? Es sobre todas las cosas, hermanos, sorprendente en que en cada una de la obra del plan de Dios, hermanos, aquí se le conoce teológicamente como el decreto eterno de Dios, en el cual ha diseñado cada una de las cosas desde antes de la fundación del mundo. O sea, Dios conoce de inicio a fin todo cuanto sucede y cuanto ha de suceder. Y sabemos que a pesar de que el tiempo pasa, la Escritura dice, hermanos, que Él no pasa. Él ha sido refugio de generación en generación. Y se enfatiza en el Nuevo Testamento como la expresión: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, hermanos. Y hoy detenernos un momento sobre la gloria de Dios es porque nuestra mirada, hermanos, debe estar siempre puesta en Dios. Dios es el que ha salvado vuestras vidas, y se nos habla que Jesucristo, ¿verdad?, es el autor y consumador de nuestra fe. Él inició una obra y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y en esta realidad, hermanos, es porque de verdad muchas situaciones pueden orillarnos a quitar la fe, la confianza, nuestra mirada en Dios. Pero sobre todas las cosas, en esta realidad, porque no es tan fácil el hecho de mantenernos en la fe o en la confianza en el Señor. Bien se enfatiza la expresión o lo que se estipula como doctrina cristiana presbiteriana, ¿verdad?, en la expresión de la perseverancia de los santos, que algunos le llaman, hermanos, que sí, podemos afirmar que es la perseverancia de los santos, pero mayormente es la perseverancia de Dios en relación a sus santos, que no desiste a pesar de que no siempre. Pablo lo diría de esta forma, ¿verdad?, que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y por eso hoy, hermanos, volver a esta expresión, la gloria de Dios. Es una de las 5 solas que se le llama Soli Deo Glorii, pero de igual manera, hermanos, se considera como una de las columnas del pensamiento protestante, o que dieron origen, hermanos, al pensamiento protestante, emanando que las cuales emanan o brotan de lo que es la misma palabra de nuestro Dios.
Y así, hermanos, una vez más vamos a pensar un poquito sobre este texto. Ahorita vamos a regresar a Efesios, donde tuvimos la lectura de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Pero sí queremos tomar como punto de partida lo que sucedió en el siglo XVI y todo el siglo XVII también, hermanos, en las diferentes reformas que se dieron allí. ¿Por qué? Porque como punto de partida desde la Reforma Protestante se proclamó la verdad bíblica de que solo a Dios es la gloria. En ese sentido, hermanos, a Dios es la gloria y cada una de sus acciones en el aspecto de la Reforma, hermanos, se enfocaron en ese sentido. ¿Por qué en ese sentido, hermanos? Porque, bueno, sabemos que cantamos, ¿verdad? Para que adelante la obra del Señor, mi ofrenda doy con gratitud. Se entiende que nuestros recursos, nuestras capacidades, nuestras experiencias, nuestros conocimientos, nuestros muchos aprendizajes contribuyen, hermanos, para extender el reino del Señor en ese aspecto. ¿Sí? Pero detrás de ello, hermanos, alguien planteó este punto, ¿verdad? ¿Construimos el reino de Dios o construimos nuestro reino? ¿Sí? Porque muchas veces todo lo que hacemos es para ganar prestigio a veces, para ganar renombre, para que la gente nos respete, para que sepan quiénes somos. Y no dudo, hermanos, que si somos honestos y conscientes, en algún momento hemos actuado para nuestra propia gloria y no para la gloria de Dios. Bien, Pablo lo dijo, ¿verdad? Que no hiciéramos nada, ¿sí? Por contienda o por vanagloria. Pero desde allí, los grandes clérigos en los tiempos en que la reforma empieza a dar surgir, hermanos, era ello. Los grandes clérigos establecían su propio reino. El monopolio de la iglesia estaba en unas cuantas manos, en unas cuantas mentes. Sí, no había lectura de la palabra, se predicaba en un idioma que no era el del lugar. Entonces, ¿cuándo se iban a entender las grandes verdades reveladas de Dios en su palabra? Y es así cuando en este enfoque, hermanos, cada una de las acciones se señala este punto, tomando a Pablo como ejemplo. Proclamaban, bueno, dos textos que están allí en la palabra, ¿verdad? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. O el mismo lema que Pablo tenía, siguiendo ese lema de Pablo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén, dice. Bueno, son dos citas de 1 Corintios 10:31 y de Romanos 11:36. Ahora, estamos en un mundo, hermanos, somos hombres, somos parte de la humanidad, tenemos una vida, tenemos existencia, pero también tenemos que tomar en cuenta que este mundo, como hombres, la vida misma, lo que se relaciona con nuestra existencia, tiene un diseño, tiene un propósito. No estamos aquí al azar, no somos fortuitos, hermanos, simplemente actuamos, decimos y hablamos. No somos como aves sin rumbo prácticamente. Así se pudiera entender. La vida como tal tiene diseño, el ser humano tiene diseño, el cristianismo tiene un diseño. Vemos la creación, vemos al mundo y allí vemos la manifestación del poder y de la obra y de la persona de Dios. En cada existencia, en todas sus causas, hemos de percibir la presencia de Dios, aún en las más sencillas o las que podríamos decirles insignificantes. Sí. El Salmo 19 así lo expresa, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahora, eso es la creación, nosotros somos parte de la creación. ¿Qué del quehacer humano? Sí. ¿Ante quién obramos? ¿Ante quién hablamos? ¿Ante quién expresamos? ¿O ante quién vivimos? Esto es, hermanos, porque nuestros actos tienen consecuencia. Y en este sentido, los mismos actos de Dios reflejan no solo su gloria, ¿sí?, sino también son manifestación de su amor, son manifestación de su gracia,
Son manifestación de sus propósitos y de su voluntad en relación al hombre y en cuanto a lo creado. O sea, en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, hermanos, vemos diseño divino. El que todo se coordine. Se ha hecho y se ha inventado tantas cosas, pero no se ha hecho, hermanos, a un ser humano. Y si se hiciera, no sé, ¿verdad? Se ha hablado de la clonación, que hubo un intento, pero pues no funciona de esa manera, hermano. Solo Dios es tan sabio y perfecto en lo que hizo. Ponernos desde allí, hermanos, desde la fecundación, ¿verdad? Y que la vida va a tener un desarrollo de inicio a fin, eso es maravilloso. Alguien decía que se sorprendía de una de las muchas maravillas del mundo. Pero al final concluye, dice, si esto es una obra, si esto es creación, y mira lo hermoso y lo bello que es, estos arreglos florales, ¿no? Decía, si así es la creación, ¿qué no será? El Creador. A veces nos sorprendemos de la creación, pero nos olvidamos que esa creación tiene un creador. Lógico que en el sentido negativo hay personas está la astilla, ¿no? Entonces así va a ser Entonces, en el aspecto de Dios, hermanos, es necesario pues que sí seamos un reflejo de su propia gloria. Todo cuanto fue creado. En la adoración celestial, Juan expresó esta expresión o esta palabra que viene en Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora, todo procede de Dios, hermanos, y solamente es por su gracia. Y debe de redundar solo para su gloria. Vamos a tener una consideración no a detalle de este pasaje que hemos leído ya, Efesios 1, 3 al 14. Ahí, bueno, en la traducción de la Reina Valera viene este título, ¿verdad? Bendiciones espirituales en Cristo. Este es un pasaje que se le ha considerado, hermano, uno de los más claros en cuanto a lo que es la Trinidad, la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo. Y quiero hacer mención de dos referencias. Revisamos un poquito acerca de lo que hay una Biblia que acaba de ser editada, ya está en circulación, se llama la Biblia de la Reforma. La edita Ministerio Ligonier, el cual dirigió un predicador llamado R.S. Sproul. ¿Sí? En ese aspecto. Y tomando la traducción que ellos ocuparon fue la Biblia de las Américas. Y allí viene este comentario. Se cita, hermanos, que ahí vemos la acción del Dios Trino obrando en la salvación o ejecutando el plan redentor para la humanidad. Aludiendo que aquí está la acción del Padre en Efesios, la acción del Hijo y la acción del Espíritu Santo. El Padre, según el verso número 4, es el que nos escogió, ¿sí? Y habla como que el texto dice antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, y dice los propósitos, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, ¿sí? Y hablando del Hijo, porque el verso 5 dice para que fuésemos adoptados hijos suyos, y va a decir la expresión por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, y va a decir allí el verso número 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y en el verso número 13, hermanos, al final nos habla de este verso 13, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuiste sellados, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En ese esquema, hermanos, el Padre es el que elige o escoge antes de la fundación del mundo. El Hijo, Jesucristo, nuestro Señor, es el que ejecuta el plan redentor en el presente.
¿En quién tenemos, dice la expresión, redención por su sangre, el perdón de pecados? Pero de igual manera encontramos la obra del Espíritu Santo aplicando la salvación, la redención, la nueva vida, como lo presenta el texto, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo es nuestra garantía. Por la mañana escuchábamos y leíamos, ¿verdad?, la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y cuán importante, hermanos, que no pasemos por alto, porque pues por allí también está la palabra, ¿verdad?, que dice que sin el Espíritu Santo nadie puede llamar a Jesús Señor. ¿Sí? A ese grado. Y es el Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, tanto el pasado como el presente, el futuro está en manos del Señor. Y Dios, hermanos, en tiempo y en forma cumple con su palabra y cumple con sus propósitos. Ahora, sé que en algunos, ¿verdad?, un servidor, pues de otra manera también analiza y lee un poquito acerca de la nueva versión internacional, la de estudio. Y allí da en parte, hermanos, de la estructura que presenta en este libro de Efesios 1, 3 al 14, alude a esta expresión, ¿verdad?, acerca de las bendiciones que nos vienen de parte del Dios Trino y Uno. Y alude, ¿verdad?, a las bendiciones que son gracias al Padre, las bendiciones que son por medio del Hijo y las bendiciones que son por medio del Espíritu Santo. El Padre, hermanos, desde el verso número 3 dice la Escritura, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la expresión que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es el Padre que nos ha bendecido y esa bendición ha llegado por medio de Cristo. Y la bendición, hermanos, es que fuimos hechos para su gloria, para la alabanza de su gloria. Cosa que se enfatiza, hermanos, ahí en la Escritura, en la palabra de nuestro Dios. Sí, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Y el verso 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Sí? En las otras dos expresiones vamos a encontrar para alabanza. Pero desde aquí, hermanos, al Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo es el quien se dice, se le da su gracia. Es ahí donde digo que todo procede solamente por la gracia de Dios. Sí. Hace una aclaración el hermano Juan del enamorarnos de Dios, de enamorarnos de Cristo, ¿no? Entonces a Dios no le apagamos el ojo, ni Él nos apaga el ojo, hermano, ni coquetea con nadie. Dios es Dios y lo que hace se cumple. Y entendemos que todos sus actos son justos, son perfectos y son santos. Que Dios no hay segundas motivaciones y que Él es claro y contundente en lo que dice y lo cumple, hermanos. El libro de Números dice que Él no es hombre ni hijo de hombre. O sea, no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si cada bendición que hay en cada uno de nosotros como creyentes en Jesucristo son gracias al Padre, son por medio del Hijo y por medio del Espíritu Santo. Por medio del Hijo dice la Escritura, hermanos, verso 7, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué bendición tenemos allí? Perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, una vez más. Y en el Espíritu Santo, hermanos, hubo un sello. Dice el verso 14 que es nuestra garantía de redención y salvación eterna, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Y una vez más, para la alabanza de su gloria. Si observamos, hermanos, estas tres menciones van en relación. Hemos de bendecir a Dios por la salvación que nos otorgó. Hemos de bendecir al Hijo por la redención que ejecutó a favor nuestro. Hemos de bendecir al Espíritu Santo porque es nuestra garantía, es el quien nos sella y quien nos dice seguramente, a pesar de, ¿sí?, ustedes van a perseverar hasta el final. Y bueno, notemos solamente estas tres expresiones, hermanos. Viene en el verso 6, después de hablar de las acciones del Padre y de las bendiciones del Padre, dice el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en él, amado.
Después de hablar de la obra y de las acciones del Hijo, hermanos, de igual manera enfatizará la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Verso 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, para que seamos. Y el verso 14, hablando de las acciones y de las bendiciones del Espíritu Santo, cierra así: hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, de inicio a fin, hermanos, tenemos sentido, tenemos propósito. La Biblia nos va a enfatizar mucho en el Nuevo Testamento para que ya no vivamos para sí, sino para aquel que murió y resucitó por cada uno de nosotros. Así que en consonancia con lo que en la Reforma Protestante, hermanos, se trabajó, se diseñó, se estableció, solamente Dios ha de recibir la gloria y el crédito por la salvación que Él ha provisto en Cristo. De inicio a fin es una obra de Dios. Bueno, lo hemos leído, ¿verdad? Cuando escuchamos que solo gracia, solo por la gracia, dijimos que no, esto es obra de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por la sola gracia del Señor, hermanos. Solo Dios entonces ha de recibir esa gloria, pues en Cristo nos ha salvado, nos ha apartado y nosotros, hermanos, no hemos aportado para nuestra salvación. Y alguien dice, sí, ¿será que no? Bueno, lo único, hermanos, que pudiéramos haber aportado es nuestro pecado, por el cual ya estábamos condenados. ¿Sí? Pero ahora en Cristo no hay condenación para los que han verdaderamente puesto su confianza en una fe salvadora en Él. Ya se había citado, hermanos, que el lema de Pablo era ese, ¿verdad? Que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Quizás recordemos un poquito el Salmo 103, verso 1 al 5, donde nos insta, ¿verdad?, a bendecir al Señor y no que olvidar ninguno de sus beneficios. Y va a señalar ahí, hermanos, de todo cuanto Dios hace. No solo nos perdona, no solo nos salva, no solo nos sana, no solo nos rescata, no solo nos corona de favores y misericordia. Dice la Escritura, también sacia de bien vuestra boca. Y es ahí donde encontramos esa sentencia. Y no olvides ninguno. Es decir, Dios no ha pasado detalle alguno, por muy insignificante y sencillo, en nuestras vidas. Ya se nos ha instado, hermanos, cada miércoles, cuando se nos invita a orar, a dar gracias a Dios, ¿verdad? Porque pues a veces pasamos por alto que por sus misericordias que no hemos sido consumidos, porque nunca han decaído sus misericordias nuevas, son cada mañana. De igual manera, hermanos, recordar 2 de Reyes 5, 15 al 19. Ahí encontramos la correspondencia que tuvo Naamán cuando Dios le sanó de su lepra. ¿Sí? 7 veces se zambulló en el río Jordán. Él no quería hacerlo, pero dice que a la 7ª vez su piel se puso como la piel de un bebé. Sí. A ese grado. Y pues fue obra de Dios. Eliseo, dice la Escritura, que no recibió pago alguno porque dijo, esto no es obra mía, no es mi poder, es Dios el que te ha sanado. Y con esa respectiva actitud y postura de Eliseo, hermano, dijo Naamán, de aquí en adelante reconozco que solo el Dios de Israel puede hacer esto. De aquí en adelante no me doblegaré ni me arrodillaré ante ningún otro Dios, sino solo ante el Dios de Israel. Sí. Y yo sé que tengo que cumplir mis deberes. Soy el general del ejército sirio, dijo. Y cuando vaya con el rey al templo del Dios, tendré que arrodillarme como lo hace el rey. Y dice, en esto perdone Jehová a su siervo. Desde ese momento entendió, hermanos, que él vivía ante la presencia de Dios.
Hoy se enfatiza, y ya lo he dicho en otros momentos, la expresión coran deu. Ante el rostro o ante la presencia de Dios vivimos. Dentro del Salmo 139 leemos la omnipresencia y mayormente la de la omnisciencia. Dios sabe todas las cosas y está en todo lugar como tal. Y aquí, hermanos, habría muchas aplicaciones o muchos desafíos en relación a estas expresiones ya dichas. Pero usted solo piense de qué manera usted debe de darle la gloria a Dios y debido a qué. Porque en algún momento pensamos, si yo no le debo nada, ¿sí? O como cuando hay un roce entre hijos y padres o madres que señalan, ¿verdad? Pues yo no les dije que me tuvieran. Pues ahora es su obligación, ni modo. O sea, no es la manera, hermanos, en que hemos de corresponderle al Dios trino y uno, al Dios bueno, maravilloso y bondadoso para con cada uno de nosotros. Esa expresión, hermano, nos lleva a no pasar por alto, como ya lo enfatizaba el Salmo, lo enfatiza el Salmo 100, ¿verdad? 103. No olvidar o pasar por alto ninguno de sus beneficios. Quiero reiterar una nota más que al final voy a decir los dos manuales que finalmente, hermanos, estuve consultando y del cual fui estructurando muchos de estos pensamientos que he estado compartiendo. Porque pues son temáticos, son temas que tienen que ver con la historia, que tienen que ver con parte de las doctrinas que nos hemos abrazado, ¿verdad? En la cual también nos guían. Los voy a mencionar, hermanos, porque me sacaron de mi esquema expositivo. Y pues esto me lleva a estructurar de una manera diferente el pensamiento y al procurar expresarlo pues de la manera más clara, ¿verdad? La Reforma, por lo tanto, hermanos, recuperó la enseñanza bíblica, esta que estamos enfatizando, que solo a Dios debe ser la gloria. Y partiendo de esta otra enseñanza o esta doctrina que aparece a lo largo y ancho de la Biblia, la soberanía de Dios. Es decir, Dios está sobre todos los aspectos de la vida y específicamente de la vida del creyente. Así que toda la vida, no parcial, sino total, debe ser vivida para la gloria de Dios. Porque Dios no solo salva, hermanos, un dedo. Dios salva tu cuerpo, Dios salva tu mente, Dios te salva completo. ¿Sí? Por eso dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. No dice poco, sino todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. De inicio a fin, en la totalidad de nuestro ser. Recordemos, hermanos, que Dios nos rescata y nos salva. No solo el espíritu, también nos salva el cuerpo. Muchas veces se ha enfatizado que lo que se va a salvar es el espíritu. Sí, se va a salvar, pero también el cuerpo. Porque no solo creemos en la redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, sino también creemos en la resurrección del cuerpo o la resurrección de la carne, hermano. Y desde inicio la Biblia nos dice ya en Corintios, ¿verdad? Que Dios ha puesto su espíritu en nosotros y pasamos a ser templo de Dios. Y nos insta a glorificar a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Él. Muchas veces, y una vez más, hermanos, voy a citar lo que se cita, ¿verdad? Lo que el Catecismo Menor de Westminster dice. Y preguntando de esta forma, ¿cuál es el fin principal de nosotros los hombres? ¿Sí? Bueno, el fin principal del hombre se contesta, ¿verdad? Es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. O sea, es en vida y en muerte. Pablo habla de la vida presente y de la vida venidera. Por lo tanto, hermanos, desde la Reforma o los reformadores vieron que toda la vida debe ser vivida bajo el señorío de Cristo. ¿Sí? Debe ser vivida bajo el señorío de Cristo. Y aquí quiero citar el pensamiento de Pablo una vez más
en cuanto a su determinación y verdadera conversión, hermanos, y sometimiento al señorío de Cristo. Primero reconoce, hermanos, que no es de Él, ni por Él, ni para Él. En la primera carta de Corintios 15:10 dice Pablo, porque en ese aspecto dice, gracias, sí, lo que soy es por gracia. Lo que he logrado y lo que he hecho, dice, no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. Soy útil y he sido de bendición, hermanos, no por mis gracias, porque yo soy consciente, decía él, lo que fui sin Cristo. Pero una vez que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, solo allí mi vida fue diferente. Yo llevaba una vida religiosa, no llevaba una vida verdaderamente cristiana. Él lo acepta y así lo confiesa. Es ahí con su determinación en Gálatas 2:20, ¿sí? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo ahora en la carne, en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, hermanos. La salvación, por lo tanto, no procede de nosotros. La salvación viene de Dios. Ha sido obtenida por Dios, es para la gloria de Dios y debe ser para su propia gloria. Sí. ¿Viene de Dios? Sí, hermanos. Dios es el que amó al mundo y proveyó el medio de salvación. Envió a su Hijo, ¿verdad? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es obtenida por Dios, sí, porque es el que dio su vida por nosotros. Mostró su amor para con nosotros y que siendo pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Es para su gloria, sí. Para que sepamos, hermanos, que lo único que hicimos fue darle la espalda a Dios, pero Dios quiso reconciliarnos en Cristo. Y por eso se insta en 2 Corintios 5:20 que se nos ha dado el ministerio de la reconciliación para que el hombre se vuelva a su Dios, porque Dios dice, todo aquel que a él se vuelve, hermano, será amplio y misericordioso en perdonar. Así lo ha dicho Dios en su palabra. Debemos glorificarlos, hermanos, ¿cuándo? Siempre. Y esto indica, el mismo Jesús enfatizó esto, hermanos. Dios busca adoradores, dice, que le adoren. Y tales adoradores le deben de adorar los domingos. ¿De qué horario les gusta? Los lunes no. Los jueves. Pero es que tengo clase. Voy al trabajo. Yo hermano no puedo porque yo trabajo en la noche y en el día. Busca adoradores que le adoren, que le adoremos en espíritu y en verdad. Algunos dirían 24/7. Todo tiempo, en todo momento. Aún la gratitud para Dios, hermanos, debe ser en todo. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Jesús enfatizaba, hermanos, que no era en este monte, no era en Jerusalén. Eran las dos visiones o entendidos que existían en la adoración en los tiempos de Cristo. Los samaritanos y los judíos divergían en ese pensamiento. Él dijo, ni aquí ni allá. De ahora en adelante, toda la vida es para dar honra y gloria al único Dios vivo y verdadero, hermano. No es solo un determinado tiempo. Toda la vida es para la gloria de Dios. Es decir, debemos vivir nuestras vidas completas en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y solamente para su gloria. Quiero hacer mención, y aquí, hermanos, probablemente usted recuerde, y si no, pues en su momento lo va a leer. Hay una experiencia desde el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Daniel. Ahí encontramos la presencia de 3 reyes. Son imperios. El primer rey fue Nabucodonosor, el segundo fue Belsasar, aunque la Reina Valera traduce su hijo, es su nieto, ¿sí? Y la tercera persona es Darío. Y en cada uno de ellos, politeístas, idólatras,
Se creían casi Dios, hermanos, porque gobernaban imperios en ese tiempo. Encontramos algunas referencias. Nabucodonosor tiene un sueño, en una estatua y no entiende qué es lo que pasa allí. Ni sus mismos magos, astrólogos, sabios de su época lograron descifrar ese misterio. Manda a matar a todos los sabios. Dentro de eso salva a Daniel y sus amigos porque pidieron clemencia, sabiduría y misericordia de Dios. Y Dios responde, hermanos. Y vamos a ver así someramente, muy precisamente, hermanos, le invito a que nos ubiquemos en el libro de Daniel. Para hacer mención de estas realidades que presenta el texto. Después del sueño, hermanos, porque ahí interpreta el sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor entiende que, pues, ¿de dónde más, hermanos? Dice en el 47, 2:47, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Solo el Dios de dioses y el que está por encima de todos los reyes. Yo no lo entendía, dice, yo creía que, pues como que Dios está a mi merced y yo le puedo decir lo que quiera. No se trata. A Dios no los mandamos, hermanos. Nosotros somos criaturas, Él es el creador. 3:28. No aparece Daniel, pero sí está en sus 3 amigos. Verso 16 dice que son Sadrac, Mesac y Abednego. No fueron librados literalmente, hermanos, por manos del rey del horno de fuego. Solo Dios intervino y los libró. Y observemos cómo responde Nabucodonosor ahora también. 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, no el mío. El de ellos. ¿El de quién? De Sadrac, de Mesac y Abednego, que envió a su ángel y lo libró a sus siervos. Y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Ojalá así se pueda decir de muchos de nosotros, hermanos. El Dios de Juan, de Pedro, de María. Y sepamos llevar al nombre de Dios gloria y honra por lo que es y por lo que hace. Hay una intervención más, hermanos, capítulo 4, verso 37. Nabucodonosor se engrió tanto, se creció tanto, que llegó a sentirse Dios, el Todopoderoso. Lo humilla el Señor, hermanos, haciéndolo pacer y comer pasto verde como cualquier bestia. Hasta que Dios le devuelve el entendimiento y él expresa lo siguiente. Verso 34. Mas al fin del tiempo, ¿quién habla allí? Dice, yo, Nabucodonosor. Es como si estuvieses dando un testimonio. Alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Verso 37, por cuestión de precisión. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Alabo, engrandezco y glorifico. Que así, hermanos, de igual manera puedan ser nuestras acciones, nuestras respuestas a lo maravilloso y grandioso que es Dios para con nosotros. Pero déjeme decirle que el tercer rey, el segundo rey después de Nabucodonosor, según la historia, hermanos, Nabucodonosor tuvo un hijo que se llamó Nabopolassar, y Nabopolassar fue el padre de Belsasar. Y aquí vamos a tomar en cuenta Belsasar 5:22. Y es aquí donde le digo que
encuentro ese dato, pero el término, hermanos, desde el hebreo se le llama, que se le dice a los descendientes, siempre se le llama ben, que significa hijo de, ¿sí? En ese aspecto. Y tú, su hijo Belsasar, esta es la excepción. ¿No has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Sí. Bueno, este es un tema muy amplio, pero sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de plata, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y vean qué pasó la actitud ante Dios. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. No hubo un ápice, hermano, allí donde él reconociera a Dios. Sí. Y murió así, sin haber dado honra y gloria a Dios. Y el último rey que quiero citar, hermanos, es Daniel 6. El imperio babilónico cae en manos de los persas, medos persas. Aquí ya no es el mismo, no es el imperio, aquí ya aparece Darío y lo va a decir allí, ¿verdad? El capítulo 6, ahí está el verso número 30 y 31 es la transición. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 72 años. Sí. Sí. El rey de los caldeos, los babilónicos cae, ahora entra el rey medio. Pero en este capítulo 6, hermanos, Daniel es echado al foso de los leones. No hubo poder humano, ni el mismo poder del rey, aunque apreciaba a Daniel, aún así no lo pudo librar del foso de los leones. Pero observemos estas confesiones de fe, verso 22. El rey le pregunta a Daniel, si Dios al que sirve lo ha podido librar. Dice el verso 22, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Verso 26, de parte mía, hablando el rey, es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia de Daniel, dice, ante la presencia del Dios de Daniel. La razón, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y hay un reconocimiento a Dios, hermano. A veces tenemos que Dios nos ayude porque no sé cuántas dificultades en el trabajo, en la casa, en la familia, con los vecinos, en algún viaje que podamos hacer, hermano. Una complicación como la fe, la confianza, sea puesta a prueba. Pero a pesar de ello, hermanos, las acciones de los santos, los siervos del Dios de los cielos, estuvieron dispuestos, hermanos, antes de buscar su gloria y su honra, la de su Señor, y es a quienes estos reyes, hermanos, que es difícil que un rey reconozca otro poder, pero por las acciones de los santos, el Dios de los hebreos fue dado a conocer y fue glorificado. Así que la Biblia nos enfatiza una vez más, hermanos, que cada actividad del cristiano ha de ser santificada para la gloria de Dios. Pablo lo expresa así: todo lo que se hace de palabra o de hecho, lo debemos de hacer para la gloria del Señor. Dos cosas, hermanos, que vienen en el Nuevo Testamento. Ya citamos la primera, 1 Corintios 10:31. Ya sea que comáis
bebáis o hagáis cualquier otra cosa. Hagámoslo, dice, para la gloria de Dios. Si vas a estudiar, estudia para la gloria de Dios. Si vas a dormir, glorifica a Dios, ¿verdad? Porque Él es el que te da el sueño. Así lo dicen los salmistas. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. O yo me acosté, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado, hermano. El sueño es reparador y es posible porque sabemos que Él guarda nuestro acostar, nuestro levantar. Que Él no dormita, ni se adormece, dice la Escritura. A Dios no le pasan la rata por los ojos. Dios no se equivoca, hermanos, en lo que hace. Es lógico que nos angustiamos, nos preocupamos, ¿verdad? Porque la ansiedad, la angustia está allí. 1 Pedro 4:11 enfatiza allí, hermanos, que cada uno según el don que haya recibido. ¿Sí? Ministrelo a los demás como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Y cierra el verso 11, para que en todo esto sea Dios glorificado por medio de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, hermano. Cada uno. Entendemos que quienes nos está ayudando en la cámara, hermanos, ese entendimiento, esa inteligencia, pues ahí Dios se la dio. Quienes nos dirigen en la música, quienes nos presiden en el Señor, van a ejecutar, hermanos, lo que de Dios ha dado. En lo musical, en la enseñanza, en el servicio social, hermanos, el área donde Dios le haya permitido. Y algo que no podemos pasar por alto, que pues tenemos como manual, vamos a llamarle así, ¿verdad? El himnario, que en la versión que tenemos actualmente 706 signos. ¿Cómo se llama ese himnario, hermanos? Solo a Dios la gloria. Toda la primera sección de este himnario, hermanos, se caracteriza por tributar toda la gloria a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo. Obsérvelo momentáneamente, hermanos. No vamos a entonar los 8 himnos que vienen allí, pero sí, toda la primera sección alude hacia que a Dios sea, partiendo del 1, solo a Dios la gloria. Número 2, a Dios sea la gloria. El 3, eres digno. 4, digno es el Cordero que murió. El 5, que lo entonamos no hace mucho, gloria, gloria, aleluya. Y bueno, ahí dice, ¿verdad? A nuestro Salvador. El 6, a ti cantamos la gloria, Señor. Y el 7, gloria al nombre de Cristo. Y el 8, hermanos, que lo hemos intentado en muchas ocasiones, en mi vida, gloria te doy. En mi canto, gloria te doy. En mi iglesia, en tu iglesia, gloria te doy. Y en tu mundo, gloria te doy. Entonces, toda la vida, hermanos, es en ese contexto de que es para la gloria del Señor. Y pues, si es para la gloria de Dios, hermanos, la Escritura también nos señala que honra al que honra, pues merece. Tenemos que aprender a honrar a los padres, tenemos que aprender a honrar a los abuelos, tenemos que aprender a honrar a los maestros, a las personas que estén en autoridad también tenemos que aprender a honrarlas. Son autoridades, hermanos. Pero también tenemos que aprender a entender, hermanos, que muchos de nuestros actos no son nuestros. Son porque Dios obra en nosotros, porque Él produce en vosotros el hacer como el querer. Pero tengamos cuidado, y eso lo reflexioné un poco, lo reflexioné mucho en mi persona, hermanos, porque clarito vino a mi mente este dicho, que a veces tengamos cuidado, hermanos, de saludar con sombrero ajeno, atribuirnos cosas que no nos pertenecen, o que nosotros no hicimos. ¿Sí? Hay que ser cautelosos. En cuestiones de escritura, hermanos, pues también tengo que dar crédito. En cada una de las enseñanzas, los libros de referencia que estuve
tomando en cuenta, hermanos, de los cuales fui estructurando muchos de sus pensamientos de ellos. Tuvieron en formato digital, los usé en los temas presentados durante estos 3 domingos atrás, hermanos, y uno fue, se titula Los presbiterianos, historia, identidad, forma de gobierno y símbolos doctrinales. Ese fue el primero. El segundo manual fue un esbozo histórico, doctrinal y organizacional de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, AR, y en este caso es digital, Iglesia Shalom. Entonces, fueron 2 referencias, hermanos. Y bueno, y pues Park ya había citado la Biblia de Estudio, la NBI, y la Biblia de la Reforma, y así otros comentarios, hermanos, que también estuve consultando. Esto no demerita que debo, porque ahí hubo una pregunta, ¿verdad? Y cómo enfatizar lo que otros hacen. Sí, Pablo dijo, y sí he hecho más que muchos de ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así que, hermanos, tus acciones, mis acciones, deben llevar la gloria y honra a nuestro Dios. Así que importa lo que dices, importa cómo vives, importa cómo actúas, importa cómo vistes, importa cómo administras tus recursos, importa cómo administras, educas, formas a tus hijos, o la manera en que estás viviendo en relación con tus compañeros, con tus vecinos. Porque detrás de ello, hermanos, la Biblia dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios sigue haciendo en nuestros corazones, en nuestras vidas, hermanos, y sé y soy consciente que no todo, en verdad, hermanos, siempre lo hacemos para la gloria de Dios. Que Dios nos guarde, nos cuide de robarle la gloria, de querernos poner donde deberíamos quitarnos. Y si algún día, hermanos, habrá un respeto, una honra, proviene de Dios, porque este humilla y aquel exalta. Pero no depende de nosotros, depende de Él, hermanos. Porque, pues, como se dice comúnmente o coloquialmente, a veces que aunque te pongas, pues no te toca. Y a veces aunque te quite, te toca. Porque pues a este engrandece, a este humilla. Dios sea en nuestros corazones, en nuestras vidas, hermanos, y que nuestra vida verdaderamente tenga ese enfoque. Que todo redunde para la gloria de nuestro Dios. Y pues este tema da para más, hermanos. Hasta donde más pude trabajarle, ¿verdad? Pero gracias damos por este espacio y que de verdad, de ahora en adelante, y quienes ya estamos, sigamos siendo perfeccionados en este arte.